en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Los versículos dicen de la siguiente manera, dice, en la Reina Valera dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces vamos a tomar como base esa porción de la palabra para nuestra reflexión esta mañana. Primero, me parece muy importante que el apóstol le haga a la iglesia ese encargo de humillarnos delante del Señor. Y bueno, la humillación es una familiar muy íntima de la palabra humildad. Son palabras muy cercanas. Su significado es muy semejante. Y según el diccionario, la palabra humildad tiene que ver con la capacidad que yo pueda tener de reconocer mis limitaciones. Entonces, eso es humildad, ¿no? Esa capacidad de yo reconocer mis limitaciones. Pero en la palabra humillación, yo diría esta mañana que es como poner en práctica esa capacidad de aceptar que yo tengo limitaciones, porque es que a veces las limitaciones se aceptan, pero no se actúa en consecuencia. Digo, no, sí, yo soy mal geniado, no, sí, yo tengo ese problema, sí, pero entonces, ¿qué hacemos para salir de allí? Con respecto a reconocer la limitación, a reconocer la falta, a reconocer el problema, pudiéramos decir, permítame en un segundo, hermanos, que conecto este aparato. Bien, hermanos, discúlpenme. No estaba conectado al computador y vi que me pidió batería. Entonces, no basta con reconocer mi limitación, reconocer mi debilidad, si no hago nada. Un ejemplo está en personas que han sido arrastradas, por ejemplo, por la drogadicción. Hermano, yo he visto llorar y he llorado con jóvenes, con personas drogadictas, con esa angustia, con ese dolor de todo lo que les ha causado la droga, pero resulta que no hay una plena decisión de salir de allí. Cuando les hemos dicho a algunos, hombre, déjese llevar a una fundación, déjese ayudar, no. Y entonces hasta ahí quedan. Entonces, hasta reconocen su limitación, reconocen su problema, reconocen su desgracia, pero no hay una acción. Y la palabra humillarse tiene que ver entonces con el accionar. No, humillarse es bajarse. Humillarse es reconocer que solo, en nuestro caso y en el tema que quiero compartirles hoy, que básicamente es sobre la confianza en el Señor, pues es el entender y el actuar en consecuencia de que solamente con la ayuda de Dios yo puedo salir adelante. Entonces, primero es reconocer mis limitaciones, porque lamentablemente muchos de nosotros pues no somos tan buenos para reconocer nuestras limitaciones, ¿cierto? Para reconocer como mi condición, mi estado. Y es que nosotros tenemos una parte humana que es muy fuerte, ¿no? Estaba pensando que esa humanidad, y creo que aquí en alguna ocasión decía que el ser humano en su plenitud es una cosa muy complicada, muy difícil. Uno como ser humano, por algo la Biblia dice del hombre carnal y del hombre espiritual, ¿no? Y cuando nosotros estamos en esa mera carne,
somos tan complicados, somos tan difíciles y somos tan dañados, ¿cierto? Entonces, a veces esa parte humana es la que nos lleva a no ser humildes y a no humillarnos, ¿no? Hablo de esa parte humana porque es que cuando nosotros alcanzamos algunos triunfos, tenemos algunas victorias, hermanos, nosotros somos muy buenos para decir, es que yo, vea, la luché, yo me esforcé, yo hice, yo me preparé. Y un sinnúmero de expresiones que van como a ponerle a ponerme las flores yo, ¿cierto? A darme pues como eh, esas, eh, como a suplirme de palabras bonitas y de cosas bonitas, ¿cierto? Como a exaltarme a sí mismo. Y son esas cosas tan humanas, ¿no? Que todos tenemos, que nos alejan tanto de la humildad como de la humillación, ¿no? Eh, a nosotros, como creyentes y como pastores, nos puede pasar, ¿no? De hecho, que a veces nos pasa lo de Pablo, ¿no? Que Pablo en algún momento dijo, mire, yo he hecho más que los otros apóstoles, yo he ido, yo he venido, yo he hecho, hasta que como que me parece a mí que como que cae en cuenta y dice, bueno, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esa primera parte que Pablo estaba como exponiendo, de yo hice, de yo fui, de yo pude, hasta entender, bueno, no, pero realmente fue la gracia de Dios en mí. Entonces, nosotros tenemos una parte tan humana que es la que nos complica el ser humildes y el humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Digo que también nosotros como pastores, porque es que nos puede pasar cuando por su misericordia llegamos a un lugar y las cosas parece que sí funcionan y llega mucha gente a la iglesia y la congregación crece y hay un movimiento y hay construcción y hay eso. Bueno, cuando nos trasladan de allá, a veces decimos, yo construí en tal lugar, yo hice. Mire, cuando yo llegué a esa congregación, eso era poquito, pero yo me fui y dejé yo no sé cuánta cosa. ¿Ves? Esa parte tan humana, ¿cierto? Entre otras cosas, también meditaba en eso que nosotros tenemos como buenos seres humanos. Y es como esa, no sé si realmente es necesidad, pero al menos sí es como ese deseo, como ese anhelo por allá en lo más profundo de nuestro ser, de tener reconocimientos. Y de hecho nos sentimos muy bien cuando alguien nos dice, uy, hermano, qué enseñanza tan bonita. Uy, hermano, usted sí. Y de alguna manera lo que usted hizo, hermano, y a nosotros nos agrada eso, ¿cierto? El problema es que de una vez nos vamos colgando esa medalla como si fuera realmente nuestra, ¿no? Nos dan ese trofeito y entonces lo vamos acumulando como nuestro. Y a mí me parece que eso, lamentablemente, que no es malo, ¿cierto? Porque pues eh, decir, es bueno reconocer a alguien que se esfuerza, a alguien que le salen bien las cosas, no es malo, pero el problema está en nosotros, ¿cierto? En que no le remitimos enseguida ese reconocimiento, como, ¿cierto? Esa medallita que nos entregan, no se la remitimos al Señor, sino que nos la colgamos nosotros. Entonces, el problema realmente no está en que podamos reconocerle o que me reconozcan algo que vean bien en mí, sino que el problema está en nosotros en que creemos que en realidad fui yo, en que creemos que en realidad mi esfuerzo, mi capacidad, mi conocimiento, mi destreza fue la que hizo que las cosas se dieran. Entonces eso nos aleja de la humildad
y de humillarnos delante del Señor. Esa humillación delante del Señor es ese reconocer y actuar en consecuencia de que todo lo que podemos alcanzar, todo lo que podemos hacer, pues realmente es por la misericordia del Señor. No fue el remedio el que me quitó el dolor, en realidad fue el Señor en su misericordia que permitió, de pronto sí, que se usara Dios usó ese medicamento, esa agüita, eso que me hicieron para calmarme, ¿no? Pero no es tanta la rama que me cocinaron, sino la misericordia del Señor. Entonces, como el humillarnos es como es el poder lograr esa dependencia absoluta del Señor, teniendo en cuenta que todo lo que podemos alcanzar en triunfos, en todo lo que podamos tener en la vida, definitivamente depende del amor de Dios para con nosotros. Eso depende del Señor. Entonces, me parece que está en Primera de Pedro, primero el humillarse, porque es que si no hay humildad y humillación en nosotros, no vamos a poder realmente echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Echaremos unas cosas, pero otras trataremos de seguirlas manejando nosotros. Ayer casualmente hablábamos con un hermano de una situación que tenía en su hogar muy complicada, compleja. Eso no se le veía como mucho futuro por muchas situaciones. Pero incluso el hermano me comentaba, hermano, ¿cómo es el Señor que yo procuré de una manera, de otra, de buena manera, de mala manera, de media mala y buena manera? Es decir, de todos los recursos los puso allí con el fin de solventar y de solucionar el asunto. Y no funcionó. Hasta cuando, me dice el hermano, hasta cuando nosotros dijimos, no, ya definitivamente, no, ¿para qué intentamos? Esto no funciona. Hermano, pasó muy poco y Dios hizo un milagro, cosa que no se esperaba, que no se veía venir, y de una aparece ese asunto y soluciona prácticamente todo. La relación, la proyección de vida, decir, eso dio un vuelco de 160 grados. Pero años tratando de solucionar de una y de otra manera, buscando consejos aquí y allá. Resulta que la solución era poner realmente eso en las manos del Señor. Entonces, cuando nosotros creemos que tenemos aún recursos, entonces no ponemos realmente toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Cuando entendemos que nuestros recursos no logran lo que necesitamos y nos echamos en las manos del Señor, es cuando Dios se glorifica. Entonces, el humillarse tiene que ver con eso, con ponernos definitivamente ahí. Hasta aquí llegamos, solamente que Dios obre y Dios va a obrar. Esa reflexión traía a mi mente experiencias que Dios nos regaló en el campo misionero, en el tiempo en que no teníamos economía, ¿no? Entonces, en ese año que no hubo presupuesto económico para nosotros, hermano, Dios se glorificó de tal manera que ahora en la convención me recordaban los hermanos que no fue una vez, sino que fueron, bueno, al menos 2 veces, porque otro pastor me comentaba algo semejante. Yo había testificado de una vez que más o menos a 4 horas en carro, cuando nos dimos cuenta no teníamos gasolina y nos teníamos que regresar. Y no tenía dinero. Venía con 2 jóvenes que hoy en día son pastores. Entonces yo le digo a Sender y al otro joven, vámonos, pues tenemos que irnos. Dios sabe que no tenemos dinero. La verdad, hermano, que el Señor haga un milagro y nos lleve. Y uno de ellos, Sergio, me decía, él era mecánico y bueno, y sabía de
bastante de carro, decía, hermano, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, mire dónde está esa aguja, nos vamos a quedar tirados. Ya estaba prácticamente, ya estaba abajo en la última línea, y él se angustiaba cada momentico, me pegaba el grito, hermano, vamos a quedarnos tirados. Y, y resulta que se apagó el carro como a una cuadra y media antes de llegar a la casa, y con el impulso llegamos. Y otro pastor estos días me decía, hermano, ¿usted se acuerda cuando veníamos de tal lugar que también veníamos sin gasolina y que a mí me angustió mucho? Ese evento no lo tenía muy en cuenta yo. Le dije, hermano, ¿cómo él? Ve, claro que sí, no lo recordaba. Entonces no fue una, fueron varias veces la que Dios hizo esa clase de milagro. Entonces, como no teníamos, yo aprendí a decir, bueno, pues estamos sirviendo al Señor. El Señor que nos lleve, porque no tenemos otra forma. Y Dios nos llevó. En esa ocasión el hermano Mario, que era otro pastor, otro que es pastor ya hoy, él me decía, hermano, yo recuerdo que como faltando unas 2 cuadras el carro de nos apagó, y acabamos de llegar con el impulso. Entonces nos ocurrió en varias ocasiones. Entonces, si tuviésemos algún dinero, si tuviésemos la platica en Nequi, no confiamos de esa manera. Nos angustiamos y miramos a ver cómo sacamos de Nequi o cómo pagamos con Nequi. Pero cuando hay algún recurso nuestro, no somos tan dependientes de Dios. No, como que nos cuesta, ¿no?, ser dependientes del Señor. Entonces, cuando yo creo tener bastante conocimiento, a veces ese conocimiento se vuelve la plática en Nequi, ¿cierto? El recurso que yo creo que me soluciona, y por eso, pues, no me humillo plenamente al Señor. Que humillarnos, ya decía, que tiene que ver con, con ese acto de dependencia absoluta del Señor. Es decir, hasta aquí llegamos, Señor, aquí estamos. Entonces, por eso el versículo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, antecede a que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, en la palabra del Señor tenemos evidencias de que este Dios es tan poderoso. De hecho, esto no es nada nuevo para los que, creería yo que para la mayoría de los que están conectados esta mañana, esto no es nuevo. Pero hermanos, qué bueno que arranquemos el año, iniciemos este 2026 eh, con, con la decisión de iniciarlo de verdad, dependiendo de Dios, plenamente dependiendo de Dios. Si algún recurso hay, ponerlo en las manos del Señor. Si algún conocimiento y capacidad tenemos, ponerlos en las manos del Señor. Que sea Dios el que usa ese recurso, que sea Dios el que usa ese conocimiento, que sea Dios el que usa, ¿cierto? Esa habilidad que nosotros tenemos, y que no se nos pueda, no se nos salga de la mente. No nos desviemos de que si algo podemos adquirir, si a algún lugar podemos llegar, si un reconocimiento podemos tener, si un título podemos ostentar, definitivamente se lo debemos al Señor. Y es que, por ejemplo, en el Salmo 91, es claro cuando se nos dice el que vive bajo el abrigo del Altísimo. ¿No? El que vive bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se mete a vivir en el Señor va a tener una protección maravillosa, extraordinaria. La va a tener. Y el Salmo sigue diciendo, ¿no? El siguiente versículo. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y hay alguien que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. De cuando ese vivir, ese habitar en el Señor es humillarme ante Él. Es esa dependencia absoluta del Señor.
Y sigue diciendo, ¿no? Te librará de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Va a venir terror, va a haber angustia, pero tú no temas de eso. Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el siguiente versículo, caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, ¿no? Mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Pero el versículo 9 dice, hay una razón, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Por eso, la razón es esa, como depositaste tu confianza plena en el Señor, entonces todas esas cosas van a ser tuyas. Esa protección maravillosa es suya y es mía. Pero es por eso, por cuanto has puesto al Señor como tu habitación, entonces ahí vas a tener una protección maravillosa. El siguiente versículo, el versículo 10, porque en el 14 vuelve a decir algo especial. Bueno, todo es especial, pero quiero resaltar también el verso 14. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. O sea, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Verso 14. Por cuanto en mí has puesto, en esta versión dice tu amor. Por cuanto has puesto tu confianza en mí, dice el Señor. Yo también te libro. Te pondré en lugar alto por cuanto has conocido mi nombre. Pues mire, toda esa protección por cuanto has puesto tu confianza en mí, tu amor en mí. Entonces, hermanos, Dios nos da esa garantía de que si realmente nos humillamos ante Él y logramos poner en sus manos toda nuestra ansiedad, por eso dice, yo te libraré, te pondré en lugar seguro. Esa palabra en la versión Reina Valera, alto, en otra versión es seguro, de que es un lugar tan alto donde el mal no te pueda alcanzar. Y eso lo vamos a tener por cuanto hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude en este 2026 para que, bueno, es la primera semana, estamos iniciando este año, que este año podamos gozar de esa protección maravillosa del Señor por cuanto nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Señor y por cuanto recursos diversos que podamos tener, no hablo solo de cosas materiales, ¿cierto? No hablo de cosas de dinero, sino de cualquier clase de recurso que yo pueda tener, ¿cierto? Como para solucionar problemas, para salir adelante, que los pongamos definitivamente en las manos del Señor, que nos humillemos delante de Él, que podamos poner entonces toda nuestra ansiedad, todos nuestros asuntos en sus manos y vamos a mirar cómo Dios se va a glorificar y cómo nos va a poner en alto. El versículo dice que si hay humillación, entonces Dios nos pondrá, ¿cierto? Dios nos pondrá en el lugar que Él quiera. En definitiva, dice que Él nos exalta, ¿no? Él nos pone en lugares altos. Él nos pone
Hermano, yo he dicho, hermano, que la misericordia del Señor es tan maravillosa que hablábamos con mi esposa precisamente anoche de cómo Dios transforma la vida del hombre, el pensamiento y demás, ¿cierto? Y de alguien, mm, a ver, de una persona que no se sabía ni vestir, que nunca se había puesto un traje y que de pronto en su mente como que no había esa, de pronto en algunos ni esa posibilidad, ¿no? Por su situación económica, ni, y si la hubiera, pues no había como esa perspectiva, ¿cierto? No, no había como esa idea. Pero como el Señor nos ha puesto eh, en alto, ¿no? Hasta con la forma de vestir. Uno va bien, pues digamos, bien vestido, ¿no? Como ya aprendimos a vestirnos como creyentes, servidores. Hermano, y hemos ido a muchos lugares y, uy, doctor, ¿cierto? Y nos saludan como si fuéramos doctores, como si fuéramos personas. De pronto no tenemos un doctorado, pero vea, la gente cree que somos más de lo que en realidad somos. Entonces, mire cómo Dios obra y nos pone en alto, ¿cierto? Y eso es necesario para poner todos nuestros asuntos en sus manos. Evidencias de que Él es suficiente cuando alguien deposita su confianza en Él. Salmo 23, pudiéramos tenerlo en cuenta también. El salmista dice, Jehová es mi pastor. Si yo, Él es, yo me pongo en sus manos, ¿no? Entonces, la actitud de la oveja, humilde, sencillo, dependiente del Señor. Y si me pongo en ese plano, nada me va a faltar. No me faltará nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabe que leyendo ese salmo y meditando sobre eso de ponernos en las manos del Señor, venía a mi mente eh, una experiencia más que tuvimos en ese año que no había economía, en el trabajo misionero. Y ¿cómo le parece? En Guatemala, los hermanos de Guatemala, si hay conectados de Guatemala saben eso, que bueno, Pollo Campero es un lugarcito, aparte de bonito, porque hacen sus locales muy bonitos, sacan juegos para los niños y hay y buena atención, son lugares muy bien organizados. De hecho, pues tampoco es tan económico. Pero ¿cómo le parece que cuando ya fuimos como misioneros, que nos llegaba un recurso mensual, una ayuda mensual, en alguna ocasión mi esposa me reclamó y me dijo, oye, mi amor, pero ¿cómo va a creer que íbamos más a Pollo Campero cuando nadie nos mandaba nada, cuando no teníamos ninguna ayuda? Y ahora que nos mandan, pues mire, casi no hemos vuelto allá, hermanos, y era verdad, era verdad. Nos invitaban, Dios hacía, yo no sé cómo, pero íbamos más a comer pollo campero cuando no había una ayuda establecida, cuando de Colombia nadie se acordó de nosotros para mandarnos una ofrenda. Pero Dios se glorificó de tal manera que eso que mi esposa me reclamaba era verdad. Ya teníamos recursos y no nos alcanzaba para ir como íbamos antes. Entonces, cuando leo esa expresión, en lugares delicados pastos me hará descansar, venía a mi mente eso, cómo es el Señor que cuando no tenemos nosotros el recurso y esperamos plenamente en el Señor, pues nos lleva a esos lugarcitos bonitos y a lugares buenos. No tenemos el recurso, pero Dios lo hace. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Tú estarás conmigo y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El salmista entonces termina diciendo ciertamente el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Esa misericordia me seguirá todos los días de mi vida. El tiempo que yo pueda depositar de verdad mi confianza en el Señor, que dijimos que la confianza tenía que ver con ese entregarnos, con ese ponernos en sus manos, con ese esperar en Él, ¿cierto? Aunque como humanos no tan tranquilos, ¿no? Porque uno quisiera esperar sin ninguna angustia, pero como está esa parte humana que no nos deja como realmente estar en plenitud de tranquilidad, pero hermano, que podamos esperar en Él, Él se va a glorificar. La misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y hay otro pasaje que quiero que leamos y está en Isaías, el capítulo 26 y el verso 3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y termina diciendo, porque en ti ha confiado. Entonces van a haber situaciones difíciles, ¿cierto? Esa confianza tiene que ver que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, usted pueda decir, bueno, aquí, hasta aquí llegamos, pero Dios está con nosotros. ¿Cierto? Que en medio de la angustia usted pueda tener confianza en el Señor, esperar en qué hará el Señor. Esa situación ustedes la recuerdan de Mardoqueo, cuando va ¿cierto? Donde Esther, y Esther está un poquito así como no tan segura de hacer algo, y entonces este Mardoqueo tiene que decirle, hombre, de todas maneras, no vaya, puede ser que Dios la ha puesto a usted para esto, pero si usted no hace nada, de alguna parte Jehová traerá salvación. No tenemos idea si hay como angustia, si hay como cierto, pero cuando uno se pone en la mano del Señor, bueno, vamos a esperar en qué hará el Señor. Algo va a hacer. Entonces, en medio de la tormenta hay ese remanso de paz. Y el Señor dice que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque ha confiado en el Señor. Entonces, hermanos, necesitamos este año confiar en el Señor. Si hay confianza en el Señor, hermano, estamos seguros que el Señor nos dará lo que nosotros necesitamos. Definitivamente nos llevará en medio de las dificultades y nos dará la victoria. Hermano, hay otro pasaje de la palabra del Señor donde el Señor atiende a un hombre muy angustiado. Y el Señor le dice, hombre, no tema, no tenga miedo. No crea que hay cosa más grande que yo. Eso está en Marcos capítulo 5, del verso 35 en adelante. Es el famoso principal de la sinagoga llamado Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto.
Esa es una parte de la historia, ¿cierto? Porque recordamos que este hombre va a buscar a Jesús, a decirle que por favor haga algo por su hija que está muy enferma, pero él está diciéndole que está enferma cuando vienen con la noticia, no, tu hija ha muerto. Es decir, ¿para qué ya molesta al maestro si ya está muerta? Y entonces parece que el hombre estaba ya muy cerca de Jesús. Y el que viene a darle la noticia se la da a voz en cuello, tal vez, o hay mucha gente. En fin, Jesús escucha el mensaje que vienen a traerle a este hombre. Me imagino la reacción de Jairo. Hombre, si se había venido en angustia a buscar a Jesús para que él tuviera misericordia e hiciera algo por su hijita. Y cuando ya está con Jesús, que le está indicando o rogando más bien que si puede acompañarle a la casa, le llegan con la noticia, no, mire, se murió, ya está muerta, ya no hay nada que hacer, ya deje que la multitud siga, deje que Jesús siga haciendo lo que está haciendo, porque ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Yo creo que ese momento fue muy duro para Jairo. No sé si empezó a gritar de angustia, de dolor. Lo cierto es que entonces enseguida Jesús le dice Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y sabemos que confiar es creer. Mire, no tema, solamente confía, solamente cree. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Dice, y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y los que estaban alborotando y llorando, entonces dejaron de llorar para burlarse de Jesús. Dice, y se burlaban de él. Claro, diciendo, no, pues apenas llega y sabe más que nosotros. Si nosotros lo acompañamos mientras estuvo enferma, se puso más grave y hace rato se murió y ahora este que apenas viene va a saber más que nosotros. Dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Pues no era una bebé, tenía 12 años. Entonces esto espantó a la gente que había venido y a los que se habían burlado de Jesús. Porque este hombre pudo confiar. Pero acuérdense que para confiar tenemos que humillarnos. Tenemos que desistir de nuestros recursos. Tenemos que dejar a un lado las cosas que creemos que son las que nos funcionan. Y no hablo de lado como para no hacer uso de ellas, sino entendiendo que esas mismas son un recurso de parte del Señor. No quiero decir, no, entonces usted no se mueva. No, claro, hágalo, pero teniendo en cuenta que eso realmente no es suyo, no es mío. Eso es un recurso del Señor. Si tienes una habilidad, gloria a Dios. ¿Cierto? Gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido. Pero sabe que en estos días había una jovencita de la iglesia. Había tenido algunas dificultades en su vida
¿cierto? En su relación con Dios, como en la estabilidad en la iglesia. Pero nos contaba su historia de una manera tan bonita que decía, hermano, se graduó en la universidad y ella decía, hermano, pero lo decía de una manera tan convincente, tan profunda, que decía, hermano, pero ese grado, ese cartón que me dieron, ¿no? Ese diploma que me dieron. Pero eso es de Dios, decía, esto es de Dios legítimamente, porque aunque Dios, era tan difícil y era imposible y todo el mundo desanimándonos, y ella decía que tenía un poco de compañeros de otras, hasta ateos ahí, decía, pero que ella en medio, por ahí medianoche estudiando, o 2, 3 de la mañana estudiando con ellos, que de pronto les decía, muchachos, ya, cerremos esto, quedémonos quieticos y vamos a orar. Aquí el único que nos puede sacar es Dios. Esto no lo entendemos, esto no lo podemos hacer, pero oremos, 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 hablemos con Dios. Y ponía a toda esa gente a orar, creyentes, no creyentes, hasta ateos, hasta los ateos se agachaban la cabeza para orar porque no había otra. Entonces, ahora dice, ese es ese grado que me dieron. El poder haber alcanzado a ponerme la toga, digo, eso se lo debo plenamente a Dios. Y claro, ella estudió, ella se trasnochó, pero qué bonito que alguien pueda expresarse de esa manera y decir definitivamente mi esfuerzo, eso no era tan suficiente, no se funcionaba. Es más, Dios me dio salud para tener esa clase de esfuerzo, pero esto depende del Señor. Qué bueno que podamos tener claro esto. Y en Mateo 6:25, de hecho, es una escritura, bueno, las que he mencionado creo que son muy afines a nosotros, muy, muy cercanas, no por ser la Biblia, sino porque las leemos con más frecuencia. ¿Recuerdan ustedes esa porción bíblica donde el Señor habla acerca de la provisión? Viene hablándole a la gente, a los creyentes, no, a los creyentes. Y ven ellos esa preocupación que entre otras cosas es muy normal entre nosotros los seres humanos. Esa preocupación de cómo nos va a ir este año. Esa preocupación cuando escuchamos noticias del asunto político, decimos, uy, Dios mío, que si gana fulano, que si pierde fulano, que si queda un presidente no sé de qué manera, este año que ya entramos en ese alboroto de la politiquería y de las elecciones. Y todo eso nos va a preocupar, nos preocupa. Yo veo que en la gente hay eso, ¿no? Como que en la cara de la gente se refleja esa angustia, un mundo lleno de cosas, ¿cierto? Un mundo lleno de tanto descontrol. Y pudiéramos decir, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos, los niños, los que están naciendo, quienes apenas están pensando en ser padres o quienes ya son padres que esperan a su bebé o que ya lo tienen en brazos o que ya va para arriba, que ya es un niño, que ya es un preadolescente? Y a veces decimos, Dios mío, el mundo en que los vamos a dejar es muy terrible. Y hay una angustia por tantas cosas. Entonces Jesús ve como en el rostro de ellos todas esas preocupaciones. Y entonces dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se afane por vuestra vida. No se afane por qué va a comer, por qué va a beber, o por el cuerpo, cómo lo vamos a vestir. Y él dice, ¿acaso no es la vida mucho más que el alimento y el cuerpo mucho más que el vestido? La vida es un milagro, es un regalo extraordinario de parte del Señor. Y mire, aquí estamos en el programa. Eso quiere decir que estamos con vida. Y eso es un milagro, eso está por encima de cualquier cosa. Dios nos tiene con vida. Y entonces el Señor dice, miren las aves del cielo que no siembran,
no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Oiga, mire, consideren las aves del cielo. Mire, ellas no siembran, no recogen la cosecha, ¿cierto? No tienen graneros para guardar la cosecha, pero Dios siempre las alimenta. Y el Señor le dice a la multitud, ¿ustedes creen que ustedes no valen más que ellas? Claro, es que somos esa obra especial de parte del Señor. Nosotros somos esa obra maravillosa del Señor. Yo he creído que somos esa corona de la creación, el ser humano. Entonces valemos mucho más. Alabanzas al nombre del Señor. Así que dice, dice, ¿no valemos mucho más que ellas? Verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a vuestra estatura un codo? Es decir, por más recursos que nosotros podamos tener, por más cosas que pensemos que tenemos nuestras, no van a funcionar, no van a servir. Si por mucho que se afane, nadie puede añadir a su estatura 1 centímetro. ¿Qué dice un codo? Ya son más o menos 25 a 30 centímetros. Pero no, por más que se afane, eso no le va a funcionar. Versículo 28 dice, por el vestido. ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen. No, ellos no tejen ni hilan. Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la reflexión que el Señor les hace es, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no era mucho más con vosotros? Hombres de poca fe. Echemos nuestra ansiedad en las manos del Señor. Pongámoslas ahí. Y el verso 31 dice, no se afanen entonces diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque quien no tiene al Señor, los gentiles, se habla de los no convertidos, buscan todas estas cosas y ese buscar todas estas cosas, creo que el Señor está diciendo, ellos se afanan por todas estas cosas, ellos se angustian por todo esto, ellos se desesperan por todo esto, por los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial, con respecto a ustedes, Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Así que humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos añadirá todas estas cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo lo estoy traduciendo con el versículo con el que comenzamos. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él nos añadirá esas cosas. Esas cosas serán añadidas. Dios suplirá pues todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Mis estimados, el Señor es maravilloso. Que el Señor nos ayude para de verdad depositar nuestra confianza en el Señor. Y si todo está en las manos del Señor, ahí hay seguridad, ahí hay prosperidad, ahí hay todo lo que nosotros necesitamos. En el libro de Proverbios, el capítulo 3 dice, confía plenamente en el Señor. En la Reina Valera diría en el capítulo 3, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Él te va a ayudar. Bendito el nombre de Jesús.